Bien, la clase se está siendo grabada, después se va a subir a YouTube y para que quede en la grabación. Desde la escuela me están pidiendo que empiece a tomar asistencia a las clases. La asistencia la voy a tomar, pero nada más va a ser un indicador de qué tan frecuente ustedes se conectan a las clases. Por no conectarse a las videollamadas, yo no los voy a desaprobar, eso que quede claro, sino que estoy cumpliendo con un requisito que me empezaron a pedir desde la escuela. Así que en algún momento de la clase voy a tomar asistencia. Eh, no los voy a llamar uno por uno, tengo un programita que lo hace solo y después me guarda quién participó en la videollamada y quién no. Así que por las dudas que quede claro eso. Pero como pasa generalmente días como hoy, que tenemos mucho viento o no hay un buen servicio de internet porque los servicios de internet en Cutrapé y Plaza Winkle son deficientes, eh, no voy a no voy a desaprobar a alguien porque está ausente en las clases, en las videoclases. Las videoclases por eso es que yo las dejo grabadas en YouTube. Si no, ni las dejaría grabadas ni se las cargaría a YouTube. ¿Queda claro eso? Voy a tomar asistencia, pero no va a ser, no va a ser para bajarles nota o poner nota por asistencia. Claro, no beneficia solamente para estar en el momento y sacar las dudas con los temas precisos. Claro, es más que nada para eso. La videoclase es como para que vayan entendiendo los temas. Si surgen dudas mientras se está explicando, que tengan la posibilidad de habilitar el micrófono y explicarlos, explicar qué es lo que no entienden y lo reformulo de vuelta, no hay ningún problema en eso. Siempre en todas las clases hago un parate en algún momento y pregunto si me van siguiendo, me entienden, o les hago alguna pregunta para ver si lo van razonando. Recién leo el chat Quesada, me dice, yo pensé que era el 15 profe. ¿El 15 qué? Quesada. Creo que se refiere a la entrada de 15. Ah, que la entrada empezaba el 15. No, 15 y 10 era. No hay problema, no hay problema. Si por eso siempre espero 5 minutos más o menos 10. Bueno, y mientras tanto voy charlando con usted para ver cómo van con todo el resto de las materias. Voy a presentar. Pantalla. Muy bien. Este es el material que tienen que leer, material de lectura que les he dejado de pérdida de carga. ¿Sí? Tiene una introducción teórica, las fórmulas, que representa cada fórmula. Nosotros a la pérdida de carga la vamos a representar como HL, ¿sí? Va a estar integrado por el factor de fricción, la longitud de la cañería, el diámetro interno de la cañería, la velocidad de movimiento del fluido y la gravedad. Aquellos que leyeron, ¿qué es la pérdida de carga? Es la pérdida de ¿Cómo energía que? hidráulica que sufre el fluido cuando pasa a través de un material. Muy bien. O sea, es pérdida de energía por el roce con la cañería, ¿cómo es? Las variaciones en la dirección. Muy bien, Sí, pero sí, por el desplazamiento y eso. a todo esto, ¿qué le va afectando? Le va afectando la longitud total de la cañería, la longitud geométrica, que es qué tanto es el largo de la cañería, la longitud de los accesorios, bridas, válvulas esclusas. Las válvulas esclusas, aclaro, son las llaves de paso, ¿sí? Es como una canilla prácticamente, pero es bien para cañerías grandes, tienen un diámetro importante que me afecta. Eh, Justamente el factor de fricción lo vamos a conocer como coeficiente de rugosidad y ese está afectado por el número de Reynolds. Y la fricción o el rozamiento del líquido con la cañería tiene dos maneras de calcular. El factor de fricción lo vimos en el práctico anterior y lo tienen en el material anterior. Y habíamos catalogado de que era turbulento o laminar. Lo habíamos diferenciado, caracterizado en esos dos puntos. Si es menor o igual a 2000, es un régimen laminar. O sea que para calcular el factor de fricción voy a utilizar 64 dividido el número de Reynolds que me dio a mí el cálculo del número de Reynolds. Ahora, si el factor de fricción es turbulento, es mayor a 2000, yo voy a optar por otra fórmula,
¿sí? Porque la velocidad del líquido me está diciendo que la fricción es de otro tipo. La velocidad, el diámetro de la cañería y la viscosidad del líquido. Esos eran los tres parámetros que intervenían en el cálculo del número de Reynolds. Si el líquido aumenta su velocidad y dependiendo de la viscosidad del líquido, va a poder generar una fricción con el... Profe, ¿sabes? ¿Se cortó? Bien, bien. Sí, también le quería decir, profe, ¿sabes que yo lo tenía notado diferente? Porque vi una clase de consulta de usted y decía que mayor o igual a 2000 el régimen es turbulento. Bueno, gracias por aclarármelo. Si era mayor o igual a 2000 es turbulento, bien. Si es menor a 2000, factor de fricción laminar. Lo dejamos así entonces. Pasa que acá Ah, no le puse cuándo tomo el igual. Si lo dije en clases anteriores que era mayor o igual a 2000 es turbulento. A mí me Lo- parece que igual, menor o igual era laminar y solamente mayor era turbulento, creo. bueno, Me después lo dejo parece. anotado cuando deje el práctico. Se los dejo anotado bien cómo vamos a hacer la diferenciación. ¿Sí? Para que todos trabajemos con un margen de igualdad para el práctico. dele, Eh, profe. bien. El factor de fricción es un parámetro que varía, ¿sí? Y que me va a cambiar dependiendo de la velocidad del líquido y la viscosidad del mismo, ¿sí? Porque justamente dentro del líquido hay fricción entre las capas laminares del líquido y hay fricción con la capa de la cañería. Entonces, cuando tenemos un factor de fricción laminar, perdón, un régimen laminar de conducción, quiere decir que el líquido va despacio, la fricción con la cañería no es tan grave, no es tan grande como para tenerla en cuenta, incluso se considera despreciable. Por eso se calcula de esta manera cuando tenemos un régimen laminar. Es 64 dividido el número de Reynolds, que les dio en el cálculo del número de Reynolds. Ahora, cuando la velocidad del líquido y el caudal dan un número mayor a 2000, tengo que tener en cuenta el factor de fricción con la cañería, que para eso lo vamos a conocer como K, que es la rugosidad relativa a la rugosidad del material. Esta fórmula se llama fórmula de Nicorazzi. Es una fórmula ya bastante constante, es 1 dividido 2 por el logaritmo de 3,71 por el diámetro interno de la cañería dividido K. Todo eso al cuadrado. De esta manera yo voy a encontrar los cálculos del factor de fricción y van a ver que queda adimensional, no tienen unidades de medida. ¿Por qué? Porque la fricción no tiene una unidad de medida. Lo que yo puedo llegar a medir es la fuerza de fricción. Bien. La longitud total de la cañería. Si aumento la longitud, yo puedo aumentar la pérdida de carga. ¿Por qué? Porque si estoy aumentando la longitud de la cañería, estoy aumentando qué tanto va a tener que impulsar el agua, el líquido que tiene más adelante. Entonces, si tengo una bomba muy chiquita y tengo una cañería de 2 kilómetros, capaz que no la va a impulsar. Entonces, la longitud geométrica es qué tan larga es la cañería. Cada tramo de cañería me cuenta. Ahora, los accesorios tienen un equivalente de relación. ¿Por qué? Porque un accesorio, un codo, una doble cruza, una brida, una entrada de tanque... Disculpen, voy a bajar un poco el volumen del tele. Ahí está. Los codos, las doblas bridas, las doblas esclusas, todas estas van a entorpecer el paso del líquido y van a generar una contracorriente o una pérdida de carga porque justamente el líquido está chocando contra las paredes o justamente contra el cambio de sentido del movimiento. Entonces todo esto me genera una pérdida de carga. ¿Cómo la calculo? Y yo tengo que es L dividido diámetro, es una relación que establece el fabricante que te dice, bueno, este accesorio, este codo por ejemplo, de 90 grados, tiene una pérdida de carga de L sobre diámetro de 20. ¿Cómo hago yo para encontrar la pérdida de carga? Y despejo el diámetro. Al diámetro lo paso multiplicando por la constante que me dio el fabricante. Me dice, bueno, la pérdida de carga en metros, ¿sí? en unidad de longitud, es de 20 veces el diámetro del codo. ¿Sí? De esta manera lo vamos viendo, lo vamos con un ejercicio. Lo mismo pasa con lo que tengamos de brida y válvulas Profe, exclusas. pero Sí, no pierde más carga cuando
gira así o cambia de sentido el fluido. Sí, 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 Es pierde solamente. carga. Cuando cambia el sentido el líquido, por cuando lo Ah, estás bueno. desviando, tenés Pero una es pérdida de solamente carga. con esa fórmula. Sí, 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 la pérdida de carga del accesorio lo estamos teniendo acá. Después la pérdida de carga total de la conducción se calcula con otra ecuación. Pero esto Ah, está incluido. ¿Sí? Esto está afectando a todo el fenómeno del transporte. Bien, como verán acá tenemos, yo les estoy hablando de pérdida de carga, pero estoy hablando de longitud, en metros. ¿Sí? Entonces, recuerdan que la presión hidrostática del líquido era peso específico por altura del líquido, o por la altura a la que se encontraba. Yo de acá, ¿sí? Si lo multiplico por el peso específico, yo voy a poder encontrar la pérdida de presión, ¿sí? En unidades de presión, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, o pascales, que tiene este codo. Si yo multiplico la pérdida que obtuve con esta relación por el peso específico del líquido, si es agua, aceite o petróleo, voy a poder encontrar la pérdida de carga que tiene cada accesorio. Todo esto me va a servir a mí para poder calcular justamente esta ecuación de acá, esta bendita ecuación de pérdida de carga, en el que justamente los parámetros complejos de calcular generalmente es la longitud, que es la longitud total, y el factor de fricción. La velocidad, si yo no la tengo, la puedo despejar del caudal. El diámetro de la cañería, si yo no lo tengo, la puedo despejar de caudal. Siempre te tienen que dar dos parámetros, o caudal y diámetro, o caudal y velocidad, o diámetro y velocidad, y vos después encontrás lo que te haga falta. La gravedad es una constante, así que es algo que nos simplifica. Entonces siempre lo que tenemos que tratar de buscar sin errores es la longitud total y el factor de fricción real. El diámetro y la velocidad ya lo hicieron en el práctico pasado, de intentar relacionar el caudal. Todo esto me sirve a mí ¿para qué? Para encontrar la pérdida de carga. La pérdida de carga me va a afectar a mí en HT, que es la presión manométrica total, ¿sí? O la altura manométrica total del líquido, el peso específico, el caudal volumétrico, la potencia o el rendimiento de la bomba, porque ninguna bomba trabaja al 100% de su capacidad. Así que justamente estas bombas tienen un factor de reducción porque nunca trabajan al 100%. Y el 75, bueno, esto es una conversión de que te pasa de kilogrammetro sobre segundo a caballo vapor. ¿Sí? Por eso la potencia o el resultado de esta ecuación directamente te dan caballo vapor. Bien, el HT, esta altura manométrica total, justamente, ¿Eso para qué es? 75. el 75 es una conversión de unidades, es un factor de conversión. Si vos no tuvieras el 75, el resultado, si el resultado del caudal por el peso específico, por la altura manométrica total dividido el rendimiento de la bomba, te va a quedar en kilogramos por metro dividido segundos. Que no está mal, pero por preferencia la potencia se mide en caballo vapor y en horsepower, en HP o en CB. ¿Sí? Entonces, si yo divido por 75, el resultado total de la ecuación te va a quedar en caballo vapor. ¿Se entendió, Calfante? Sí, sí, más o menos. Sí, Ahora es para vamos, hacer la conversión. ahora vamos a ver un ejemplo igual. Bien. La altura manométrica total, HT, ¿sí? Me incluye la pérdida de carga HL que calculé con la ecuación anterior. La HC, por ejemplo, si yo tengo, HC es la presión de consumo. Si yo tengo que llegar con una determinada presión al final del conducto, tengo que tenerla en cuenta cuando estoy haciendo los cálculos para crear todo el conducto, para dimensionarlo y que realmente la bomba llegue con esa presión a la salida de la cañería. HC justamente es esa presión, pero en metros. ¿Sí? Si te dijeron, bueno, tiene que tener 10 pascales de presión a la salida de la cañería. Bueno, pasás esas 10 pascales a metros y lo incluís como HC. En vez de ser la presión de consumo PC, lo pasás a altura. ¿Con qué? Con esta misma fórmula. Despejás de acá H, ¿sí? Haces la presión de los 10 pascales dividido el peso específico, trabajás las unidades y te queda en metros. Ahora, delta H es la variación de altura. ¿Por qué? Si yo tengo que... Tomen este ejemplo. Yo tengo
una bomba que se encuentra chupando agua desde un pozo y tiene que enviarla a un tanque que está arriba de la casa. La altura que tiene que subir el agua a la bomba, ¿me juega a favor o me juega en contra? En contra, profe, le va a costar más, porque En está más contra. alto. Bien, el mismo peso del líquido en esa altura me va a estar haciendo fuerza contraria, me va a estar haciendo una oposición al movimiento o a la impulsión. Entonces, cuando tengo que impulsar hacia arriba, la variación de altura, ¿sí?, yo la tengo que considerar positiva. ¿Por qué? Porque si yo no la sumo, la potencia de la bomba no va a ser la adecuada. Ahora, si yo tuviera que enviar agua desde donde yo me encuentro, en la punta de una montaña, a una ciudad que se encuentra más abajo, esa variación de Va altura a ser más fácil, va a ser más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser más fácil enviar agua Por desde la la cima de la gravedad. montaña a una ciudad que está más abajo? porque no tenés El todo el líquido hacia peso, arriba, el tratando de peso va en empujar. la misma dirección que el agua. Bien, el peso va a ir en la Trabaja con misma la dirección. gravedad, ¿o no? Bien, sí, sí, son todas las respuestas correctas. Todo lo que me dijeron está bien y es correcto. El peso va en la misma dirección que el agua y por efecto de la gravedad esto me está ayudando a que fluya. Y entonces la variación de presión, ¿sí?, o la variación de altura, ¿sí?, que tengo entre la punta de la montaña y el destino del agua, yo la voy a tener que restar. ¿Por qué? Porque es algo que me juega a favor a mí. Y si yo lo sumara, yo voy a estar mandando más presión de la que necesita la cañería, y puede que o reviente la cañería o llegue con mucha presión y reviente lo que esté en la punta del destino de la conducción. Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta y vamos a trabajarlo un poco. Bueno, ahora que tenemos un ejercicio de ejemplo, ¿sí? Este es un práctico y este es un ejercicio de guía y orientación del práctico que les tengo que cargar, pero le quiero hacer unas modificaciones antes de subirlo. Para empezar, tenemos un conducto. Acá tenemos un tanque. En esta parte acá tenemos un tanque. Acá tenemos un pozo en donde voy a estar chupando agua. El pozo tiene 2 metros de profundidad, desde donde está el filtro que chupa. Y la bomba está en la superficie. La bomba tiene 26 caballos de vapor, ¿sí? Es una bomba centrífuga que chupa agua y tiene que encargarte de mandarla por una cañería que está horizontalmente a 100 metros del tanque. Pero el tanque se encuentra a 20 metros de altura y aparte tengan en cuenta que tengo que chupar el agua desde 2 metros de profundidad, así que esos 2 metros para abajo yo lo tengo que tener en cuenta. Bueno, el caudal se va a mover a 200 metros cúbicos, o sea, la cantidad de agua se va a mover a 200 metros cúbicos sobre hora, se va a mover a una velocidad de 1,5 metros sobre segundos, la potencia de la bomba es de 26 caballos de vapor. La entrada del tanque tiene una pérdida de carga L sobre diámetro de 36, la del codo tiene una L sobre diámetro de 20, las válvulas exclusas también tienen una pérdida de carga de 13, ¿sí? Las válvulas exclusas son estos dibujitos que tienen acá, ese ahí y esta acá. Las válvulas exclusas son las llaves de paso que se ponen generalmente por si se rompe algún tramo de la cañería, vos cortás el agua y vos podés repararlo sin ningún tipo de problema y sin agua dando vuelta. Bien, me dicen que la potencia o la relación de eficiencia de trabajo de la bomba, el NB o el ETA B, este que está subrayado acá, es del 0,7. Quiere decir que la bomba generalmente trabaja al 70% de su capacidad normal. La rugosidad del caño es de 1 milímetro. Como verán, acá hay cosas desfasadas que quiero cambiar, quiero arreglárselas para que ustedes aparezcan bien. Bien. Nos puede determinar si la bomba... perdón, no leí el enunciado. El enunciado dice determinar si la potencia de la bomba centrífuga de 26 caballos de vapor es la necesaria para poder llevar agua del pozo al tanque de almacenamiento. Si esta bomba sirve, es lo que me está preguntando, teniendo en cuenta la pérdida de carga que hay en todo el conducto. Fíjense que acá tengo un codo, acá tengo otro codo y acá tengo la entrada al tanque. Los accesorios que les hablé recién. Para eso tenemos que calcular la potencia de la bomba.
N. ¿Qué necesito yo? El caudal volumétrico es un dato, ¿sí? El peso específico es agua, o sea que es 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. HT, la altura manométrica total, esto no lo conozco. 75 es un factor de conversión que no conozco. La potencia o el rendimiento específico de la bomba sí lo conozco porque es un dato que me lo da el enunciado. Y para conocer HT, yo lo que necesito es la pérdida de carga. HL es la pérdida de carga, es la ecuación, ¿sí? Me incluye el factor de fricción que no lo conozco, tengo que calcularlo. La longitud total de la cañería. El diámetro de la cañería, que tampoco lo conozco, me da el caudal y la velocidad, pero no me da el diámetro, así que tengo que calcularlo. Tengo que calcular la velocidad, perdón, la velocidad ya me la da, que es de 1,5 metros sobre segundo, tengo que elevarlo al cuadrado, y 2 veces la gravedad es una constante, es 19,6 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, primero voy a empezar a calcular el diámetro, después les dejo para que analicen cómo se hizo el despeje. El diámetro me queda que es de 0,21714 metros. Y acá les voy a hacer claro, trabajen con mínimo 3 dígitos significativos, ¿sí? O 3 dígitos. Pero Como, después no se pierden datos. Yo le mando todos los números. si quieren trabajar con todos, mejor, pero como mínimo Ah, bueno. trabajen 3 o 5. Yo, como verán, siempre intento trabajar 4 o 5 como mínimo para ser más exacto. Con eso reducimos Sí. un montón el margen de error. ¿Por qué? Porque en años anteriores siempre trabajan con un dígito atrás de la coma, y eso la verdad que a los cálculos que vamos a hacer nosotros es muy Explota impreciso. la bomba. Sí, 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 es muy impreciso. Tenemos que ser un poco más Claro. meticulosos y intentar trabajar un poco más exactos. Así que para trabajar más exactos, yo les aconsejo, perdón, les pido mínimo 3. Si quieren tener en cuenta más dígitos atrás de la coma, para mí mejor todavía. Si el número es muy chico y tienen que trabajar con notación científica, bien, eso está bien. Bien, Yo a acá. veces escribo dos o tres, pero en la calculadora trato de usarlos todos. Bien, mejor todavía. Mejor todavía, pero sí, sí. Mientras más dígitos Sí, usemos, yo también mejor. hago lo mismo, bro. Ah, lo copio. Sí, sí. Así no me olvido. Mejor que hagan eso porque les van a dar datos más precisos y más exactos y más parecidos a los míos. A veces hay errores de 2 o 3 números y ahora los que cambie un Si nos llegamos entero. a una manzana así, por ejemplo, estamos calculando, no sé, los cálculos que hay que hacer para hacer un edificio, para que las columnas soporten. Si se llega a caer el edificio, nos meten presos, ¿qué onda? Y sí, si te hacen una pericia al diseño y el diseño lo firmó el arquitecto, los cálculos, las unidades y todo, y después, si el diseño estaba mal, sí, te pueden hacer una pericia, una demanda judicial, sacarte el título y mandarte preso también, y una multa. Si la culpa la Ah, tuviste vos en el diseño, si la culpa la tuvo el supervisor que no supervisó bien que lo que se hizo era lo que estaba en el diseño y la culpa está en el supervisor. o Pero sea sí, que más o menos es un poco de culpa de todos. sí, 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 ahí tenés que empezar a buscar de quién fue el error. Alguna cabeza se tiene que cortar. Bien, acá ya encontré el diámetro. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Si yo puedo encontrar el diámetro, que era un parámetro fácil de encontrar, desde la fórmula de caudal, ¿sí? Velocidad por sección, como la sección de la cañería de circular, utilizo el diámetro. Si quieren utilizar el radio, está bien, también es lo mismo, les va a dar el mismo resultado. Bien, voy a buscar la longitud total. La longitud total, justamente la geométrica, se basa en sumar cada tramo de cañería. ¿Sí? Fíjense que yo acá tengo 2 metros, 100 y 20, me da 122 metros de cañería. ¿Por qué? Yo me voy al gráfico y esto yo lo veo del gráfico. Por eso cada uno de estos ejercicios va a tener un gráfico. Tengo 2 metros de profundidad de cañería porque tengo que tener en cuenta el agua cuando pasa por la cañería, cuando está siendo succionada desde el pozo, los 100 metros de distancia horizontal y los 20 metros de cañería vertical que tengo. Yo considero y sumo cada tramo. ¿Esto queda claro?
porque a veces no suman la altura o no suman la cañería por la que está chupando la bomba del pozo. ¿Sí? Claro, igual la pérdida de carga se empieza a considerar a partir que sale de la bomba nomás. Desde la primera vez, no desde que sale la bomba. Ya tenés pérdida de carga antes de entrar a la bomba, desde que la está chupando el agua. Ah, esa parte también. Sí, esa parte también. Porque tenés un tramo de cañería por donde el agua está pasando, está siendo succionada. Y se succiona con la misma potencia que con la que sale. Claro, Entonces, y el cambio de dirección que hay cuando pasa por la bomba, ¿cómo se toma en cuenta? ¿Sería como otro codo más? no, eso no se tiene en cuenta en realidad. Ah, no, eso era lo que quería saber. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no se tiene en cuenta? Y porque acá es donde tenés no entiendo todavía bien por qué es que no se tiene en cuenta. Únicamente he notado que en los libros dice que justamente como es la fuente generadora de energía, eh, el factor de rendimiento de la bomba absorbe esa pérdida de energía que transmite. ¿Sí? Eso supuestamente está dentro de este numerito de acá. Entonces ya Tiene está que tenido en crearse cuenta. una teoría, profe. ¿Cómo? La teoría de Ares. No, para mí que tendría que haber otra cosa ahí. Justamente, no, es que estos libros tan complejos, son complejitos. Son libros a un nivel más universitario que me cuestan a mí a veces leerlos e intento resumirlos en estos escritos y dar ejemplos más simples de los que están ahí. Por lo que estuve leyendo, no se toma en cuenta el cambio o la pérdida de energía que hay en el cambio de sentido del líquido, en este caso. ¿Por qué? Porque vos tenés un motor eléctrico que tiene un coeficiente de rendimiento que generalmente es del 0,85 al 0,90. Entonces, ese coeficiente de rendimiento se va a ver disminuido por el rozamiento o el rodamiento que hay en los rodamientos, el rozamiento de segunda especie o de primera especie que vas a tener. Perdón, es un rozamiento de primera especie, que vas a tener los pivotes y en los puñones de la bomba cuando esté pasando o esté girando, los álabes, las paletas que empiezan a chupar toda esta agua cuando hacen la succión y empiezan a transportarlo. Y van a generar un pequeño golpe de presión la primera vez cuando la bomba trabaja en vacío, que es lo que se evita. A estas bombas se las carga de agua, le meten agua, la llenan de agua antes de poner en funcionamiento por primera vez. ¿Por qué? Porque de esa manera no va a chupar aire, sino que va a succionar líquido. Y el líquido no se puede comprimir ni expandir. El líquido es teóricamente incompresible. Entonces, al no tener aire, no vas a tener una variación de presión en un golpe o un contragolpe, que sería un golpe de ariete, eso lo vamos a ver en el tema que sigue después de este práctico. No vamos a tener el contragolpe que te pueda afectar o te puede romper el eje. Todo este movimiento o este cambio de energía tiene un procedimiento de arranque en la bomba. Aparte que la bomba nunca arranca con el 100% de su potencia. Una bomba de este tipo, para una potencia tan grande, siempre tiene un tipo de arranque estrella-triángulo, que lo que te hace es comenzar despacio, con una corriente, una entrada de voltaje alta, pero con una corriente despacio, y esa cantidad de corriente, ¿sí? el amperaje, va aumentando de manera gradual. ¿Por qué? Porque la bomba tiene un estado de inercia, es como querer empujar un auto esto. Cuando lo quieres empujar las primeras veces cuesta, los primeros centímetros cuestan, o sea que cada vez que quieras girar las primeras vueltas va a costar un poco de que la bomba se mueva. Y a medida que vaya agarrando movimiento, ¿sí? Va a ser más fácil que aumente las revoluciones y aumente la velocidad angular. Justamente esto pasa con el auto. Cuando lo estás empujando, la primera pechada que le tirás para empujarlo, cuesta. Pero una vez que empezó a rodar, que las ruedas empezaron a girar, cada vez se te hace más fácil. Es que quiere decir que el estado de inercia de quieto se está rompiendo, ¿sí? Se rompe la fricción o el estado de fricción estático, y el estado de fricción dinámico empieza a bajar. Cuando empieza a bajar es cuando a vos se te hace mucho más fácil aumentar las revoluciones y aumentar la capacidad de giro del, de las paletas o justamente de los álabes que están chupando agua. Por eso después se le conecta más corriente, si es una bomba trifásica, primero arranca con una entrada monofásica
y después pasa con una entrada trifásica que le mete más tensión y más corriente. Esto hace que en este punto alcance casi su máximo de eficiencia energética la bomba y empieza a impulsar el agua. Hasta el momento me van siguiendo, después vamos a ver un poco de esto, pero con tecnología. No, profe, yo me re perdí. No te drama. La parte de estrella Es 3, básicamente que esta parte está considerada en el factor de rendimiento. Sí, claro, sí. todo este cambio de sentido, este estado de arranque, de que no arranca con el 100% de su velocidad, sino que lo hace de una manera más lenta, de que no tiene que arrancar en vacío, que tiene que arrancar con carga de agua la bomba, todo esto se viene considerado en el arranque. Por eso es que hay un coeficiente de rendimiento. Se dice que esta bomba, si va a estar muchos horas andando, va a tener un rendimiento del 70% de su capacidad total. ¿Por qué? Y porque la fricción de los rodamientos te afectan, porque la variación de corriente o de voltaje que haya en la red eléctrica te afecta, porque si hay un contragolpe de energía o un contragolpe de una válvula que se está cerrando o está mal abierta, te va a afectar en el rendimiento de la bomba. Entonces, considera que la bomba está funcionando al 70% de su capacidad, por eso es 0,7, se considera que el 1 es el 100%, 0,7 vendría a ser el 70%, considera que la bomba está funcionando al 70% de su velocidad, es lo más equitativo para contrarrestar todos estos factores que no se están teniendo en cuenta al momento de este cálculo. Fíjense que acá tomamos ya parámetros que no tenían nada que ver con lo que era el estudio de la física del movimiento del líquido. Ya me entró a poner en juego el rozamiento de los muñones, de los pivotes, si arranca en vacío o con carga la bomba, el estado de la electricidad, si el amperaje es constante o varía. Todas esas cosas no están teniendo en cuenta, pero se resumen en este pequeño valor. Profe, ese valor, ¿cómo era? ¿Lo calculábamos nosotros o venía ya No, este es bomba? un valor de tabla que les doy yo. Esto Ah, dale. O viene, sea que cuando yo compro una bomba no viene con ese valor, ¿sí? No viene con este, puede variar. Entre 0,60 y pero siempre le mando 0,75 es bajo, una ¿no? bomba centrífuga, pero un valor más chico es una bomba de desplazamiento positivo. Pero sí, cuando vos compras una bomba, si vas a comprar una bomba para tu casa, rara vez vas a tener en cuenta este valor. Generalmente este valor se tiene en cuenta para bombas trifásicas de alta potencia. Ah, dale. Pero sí, por ejemplo, Ahí ya. si vos vas a comprar una bomba para poner en el tanque de agua de tu casa, que generalmente es una bomba de un cuarto HP, medio HP o como mucho de un HP, eh, te debería venir una tablita con el detalle, el detallado de la conexión eléctrica y una tablita con el detalle del rendimiento. Ahí deberías encontrar este valor en la hoja de datos que viene. Sí, sí. Gracias, profe. De nada. Bien. ¿Dónde me quedé? Bien, en los tramos de la cañería, en que se suman todos los tramos de la cañería, incluso los que están abajo, en este caso está chupando estos 2 metros, que es la que está abajo de la bomba, también se tienen en cuenta. ¿Sí? Fíjense que acá ya me variaron 2 enteros en la altura de 120. Si yo no lo hubiera tenido en cuenta, hubieran sido 120 metros la longitud geométrica. Como se tienen en cuenta, son 122. Para hacerlo del codo y la válvula, encontrar cuánta longitud equivaldrían, se hace lo que ya les dije, se despeja de la relación. La relación siempre se las doy yo, un dato que o está en el ejercicio o está en los datos que yo escribo después. Para el codo era, para cada codo, es L sobre diámetro igual a 20 y para cada válvula exclusa es un L sobre diámetro igual a 13, para cada una. Si nos vamos acá, dice que la longitud del codo es igual a 20 por el diámetro, ¿sí? Para un solo codo, tiene una pérdida de carga de 4,3428 metros. ¿Qué me quiere decir este valor? Quiere decir que si no estuviera el codo me reemplazan 4,34 metros de cañería. Ese codo simboliza lo mismo que 4,34 metros de cañería que se extendería. Y cada válvula exclusa, ¿sí? Si yo hago la multiplicación de la constante de la relación 13 por el diámetro, me dice que cada válvula exclusa equivaldría a poner 2,82 metros extras. ¿Sí? O sea que en una válvula exclusa yo estoy
teniendo la misma pérdida de carga que en 2,82 metros de cañería. En la entrada del tanque lo mismo, la entrada del tanque tiene una pérdida de carga de 7,81 metros. Y cada uno de estos valores yo lo voy a sumar, pero ¿sí? La entrada del tanque, la válvula exclusa y el codo lo voy a sumar, pero voy a tener en cuenta la cantidad que hay. Como hay dos codos, yo voy a multiplicar a 2 por la longitud del codo. Como hay dos válvulas exclusas, voy a multiplicar a 2 por la válvula exclusa, ¿sí? Y le voy a sumar la entrada al tanque, que es una sola. Esto me da la longitud equivalente de los accesorios. O sea que todos los accesorios, si yo los quisiera reemplazar por cañería, estos 5 accesorios equivalen a poner 22,14 metros más de cañería, ¿sí? O me simbolizan 22 metros más de cañería en pérdida de carga. Si un conducto no tiene válvula exclusa o codo, ¿sí? Si no tiene nada, si es una conexión directa, plana, o sea, no tiene ningún codo ni ninguna llave de paso, la longitud equivalente de los accesorios es igual a 0, o sea que no habría. En nuestro caso sí hay, ¿sí? Entonces, la longitud total, como se calcula la longitud geométrica más la longitud de los accesorios, 122 más 22,14, eran 144 metros de pérdida por la cañería. Para calcular el factor de fricción del número de Reynolds, tengo que tener en cuenta el número de Reynolds y K, ¿sí? En este caso tengo que tenerlo en K porque mira que es un régimen turbulento. Utilizo la fórmula acotada, velocidad por diámetro dividido la viscosidad. Como es agua, de la tablita del práctico anterior, tienen que la viscosidad del agua es de 1,41 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. 2310 me da el régimen turbulento. Me voy a la forma del régimen turbulento. Acá el diámetro y el K tienen que tener en cuenta de ponerlo siempre en las mismas unidades. El K era 1 milímetro, así que tengo que pasarlo a metros, 0,001. Y el diámetro lo pongo en metros, para que se cancelen las unidades. Claro, porque no tienen que quedar unidades acá. Este número es adimensional. Entonces, el factor de fricción me dicen que es de 0,0296. El logaritmo sin base, ¿cómo se escribía en la calculadora? Así no. Log y el número. Log nomás, sí, fíjate que tenés sin base, dice log en la calculadora. Log, paréntesis y todo eso. ¿Cómo poner el logaritmo en la calculadora? Tenés una tecla en la calculadora para ponerlo. 2 años. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo se pondría? 2 por logaritmo nomás. Y 2, le mandamos lo que es. 2 por logaritmo, paréntesis, se van a escribir todo esto. Recuerden que todo esto va entre paréntesis. Ah, dale. ¿Sí? Si lo Y van a si escribir ya así, tenemos si si ya tenemos el número, se hacen logaritmo del resultado que les dio todo este número. vas a decir más 2 por logaritmo y el número. ¿Sí? Ah, listo. Si ya hicieron este cálculo primero, hacen 2 por logaritmo del resultado que les dé este cálculo. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora que ya encontré todos los parámetros, yo puedo calcular la pérdida de carga HL. El factor de fricción, ¿sí? La longitud total, el diámetro, la velocidad, que la voy a elevar al cuadrado, acá me olvidé los otros paréntesis, y 2 veces la gravedad es 19,6 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto me da que tengo una pérdida de carga de 2,2257 metros. Fíjense que la pérdida de carga no parece muy grande, ¿cierto? Entonces, No sé, pero parece que acá variar en un entero 2,2557 es muy distinto de 1,2557. Por eso es que en este punto tenemos que ser más precisos con la cantidad de datos que utilizamos cuando hacemos cálculos. Entonces, fíjense acá que utilicé 6 dígitos atrás de la coma y no 3 únicamente. Yo siempre intento utilizar varios o les dejo varios ejercicios. Ustedes mínimamente utilicen 3. Después, si quieren utilizar más, bienvenido sea. Ahora, esta es la pérdida de carga. Es la pérdida de energía que tengo por fricción dentro de la cañería. Nada más que eso. Es la pérdida de que tengo dentro de la cañería, teniendo en cuenta el rozamiento con la pared de la cañería, teniendo en cuenta el paso del líquido por los accesorios, codos, válvulas exclusas y viridas.
Si yo quisiera calcular la pérdida de potencia en kilogramos fuerza por metro sobre metro cuadrado o sobre centímetro cuadrado, lo que hago es multiplicarlo por el peso específico. Me voy a calcularlo con esta ecuación. Si quisiera saber la presión en unidades de kilogramos fuerza sobre metro cuadrado o centímetro cuadrado, ¿sí? Hago HL por el peso específico del líquido y me da la unidad. Ahora, fíjense una cosa, voy a proceder a calcular la altura manométrica total. ¿Cuál es cómo está afectándome a mí toda la geometría del conducto? Fíjense que acá tengo presión de consumo, no me nombró nunca, así que la presión de consumo, o sea, no me importa con qué presión llega acá afuera, acá saliendo de la manguera. Mientras llegue, a mí no me importa la presión con la que salga. Si sale con mucha, mejor, se va a llenar rápido. Pero no me importa. A mí me importa que el caudal se mantenga constante, 200 metros cúbicos por hora. Pero fíjense que acá tengo 20 metros de altura hacia arriba. ¿Qué dijimos recién cuando tengo una bomba en la altura a nivel del suelo y tengo la altura? Hay que ponerlo positivo entonces. Bien, esa variación de altura tengo que considerarla positiva. Ahí sí se toma a partir de la bomba, los 2 metros para abajo no se tienen en cuenta. Claro, ahí sí se toma a partir de la bomba. ¿Sí? No, perdón, sí se tienen en cuenta. Desde el punto donde está la fuente de agua, no la bomba. Desde el punto donde está la fuente de agua. Fíjate que el agua yo la estoy empezando a chupar desde acá. Claro. Desde ahí la tengo que impulsar, desde este punto donde tengo el filtro que está empezando a chupar el agua, desde ahí tengo que empezar a impulsarla hasta la salida del tanque. Si yo lo considerara únicamente desde la bomba, yo estoy teniendo un error de dimensionamiento porque no estoy considerando los 2 metros que están abajo de la cañería. Estos 2 metros son importantes, parece absurdo, pero son importantes. Puedo entender que te equivocás en un número y chao. Sí, sí, sí. Son como 4 fórmulas. Por ejemplo, si el EPA se equivoca en 2 o 3 tramos de cañería así que están chupando agua de algún lado, no nos llega presión a nosotros. Profe, también puede llegar a variar todo con cómo es la forma de dónde entra el agua, del caño ese. Sí y no, porque por eso resumimos todo eso en el caudal. Alguien me escribió. Está todo mal cortado, capaz que influye en algo. Sí, 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 influye un poco, por eso yo lo considero en el caudal. A mí no me importa la forma o la presión con la que ingresa, me importa el caudal con el que yo lo estoy transportando. San Martín, ¿qué había escrito? ¿O qué quería escribir o preguntar? Sí, 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 eso modifica los cálculos, pero justamente una parte del agua sube sin que vos tengas que hacer succión, pero sube y no llena el tanque, sube hasta encontrar un equilibrio de presión. Cuando vos tenés que empezar a chupar, vos tenés que empezar a chupar desde la punta del caño que entra en el pozo. Puede que tengas, no sé, por primera vez y por única vez, cuando empieza a chupar y a mover el líquido, no sé cuántos serán, 1 metro a favor tuyo, pero después no lo tenés a favor, después lo tenés que chupar vos. Es en un pequeño estado de inercia, bueno, en un pequeño estado inicial que tenés ese juego a favor tuyo. Después ya no te juega a favor, te juega en contra. De nada. Vendría a ser el estado de transición, entre que inicia hasta que entra en funcionamiento continuo. Bien, como dijimos, tenemos la pérdida de carga de 2,2257 metros. HC es la presión de consumo. A mí en el gráfico o en el enunciado nunca me hablaron de presión de consumo, así que lo voy a considerar cero, porque toman como que no es importante la presión con la que llega al final de la cañería. Y 22 metros es la variación de altura, los 2 metros de profundidad y los 20 hasta llegar al tanque. O sea que tengo 24,2557 metros para transportar el líquido realmente. ¿Sí? Tengo que vencer una altura o una presión en altura
de 24,25 a 57 metros, ¿sí? Para impulsar al líquido y que llegue al tanque. Si yo no hubiera tenido en cuenta la variación de altura, ¿sí? Fíjense el error que hubiera tenido. De 24,25 a 57 hubiera hecho esto nomás. Si yo hubiera considerado solo la pérdida de carga. De 2,2557 a 24 tengo una variación grande, tengo 22 metros que me están faltando. Entonces la bomba quizás nunca hubiera llegado a impulsar el agua. Termino de hacer el cálculo, pongo el caudal, que acá tengo un pasaje que nunca les mostré, de metros cúbicos sobre segundos, por el peso específico, como es agua, es 1000 kilogramos fuerza sobre el metro cúbico, la variación de altura manométrica total, el HT que calculé recién, 75, que es un factor de conversión, kilogramos fuerza por metro sobre segundo, 0,7 que es el rendimiento de la bomba, que no tiene unidades de medida, y fíjate acá calfante, me queda todo en caballo vapor, ¿sí? Este metro se va a simplificar con este metro de acá, este segundo se termina simplificando con este segundo de acá, este metro cúbico se termina simplificando con el metro cúbico de acá arriba, el kilogramo fuerza de acá se termina simplificando con el kilogramo fuerza de acá, y me queda en caballo vapor únicamente esto, ¿sí? Me dice que, Con tanto cálculo nos equivocamos en un par de decimales y capaz nos dan mal. claro, así que tienen que ir con paciencia, ¿sí? En el el TP1 de repaso de hidráulica dejé pasar muchos pasajes medios raros, pero acá vamos a ir haciéndolo de a poco y vamos a ir haciéndolos, eh, corrigiéndolos más seguido que los prácticos anteriores. ¿Por qué? Porque si se equivocan en 2 o 3 dígitos les va a afectar todo el resultado de la potencia total. Si se equivocan en un par de dígitos, alumnos anteriores, este ejercicio que les estoy dando de ejemplo a ustedes, se los daba para calcular en clase. Y en vez de quedarle a 25 caballos de vapor, si utilizaban un dígito nomás atrás de la coma, a veces le quedaban 800 caballos de vapor dando vuelta, 600, 500, y es una diferencia grande. No sé qué es lo que hacían, pero 2 por 3 me saltaban con esos números de caballos de vapor y era 25, no 600, así que tienen que tener en cuenta los decimales acá. Terrible diferencia, profe. Sí, sí, justamente, por eso empecé a hacer hincapié más en la cantidad de decimales que tiene que tomar en cuenta y en el pasaje de unidades que sea correcto. Bien, fíjense que me dice que con una bomba de 25,66 caballos de vapor, ¿sí? La potencia que necesito es de 25,66 caballos de vapor. Con con esa potencia de bomba, yo ya tendría agua que chupa desde el pozo y entra al tanque. Con una bomba de 26 caballos de vapor, ¿es suficiente? Sí, Bien, es Sí, suficiente profe, y porque sobra. lo mueve. Así que, O sea, hasta ahí nomás, pero lo mueve. sí, sí, no, pero entonces se verifica, con 25,66 ya llega al tanque. Sí, Ahora, sí, de sobra. con 26 me sobra un poco de potencia incluso, o sea que va a andar genial esta bomba. Bueno, cálculos como este se repiten a lo largo de todo el práctico, ¿sí? Que se los voy a ir dando por partes para que lo vayan resolviendo, ¿sí? Estos son ejercicios que pude ir encontrando sacando de libros, ¿sí? Y el último ya es una creación mía, este es un descabellado mío, y este también. Así que, bueno, este práctico lo termino de editar, tengo que corregir algunos errores de tipeo y se los cargo, chicos. Dale, profe. ¿No vamos a volver a la escuela o no? Porque estaban diciendo que íbamos a volver. Eh, Va cuando tenga va a ser medio noticias, raro. Yo cuando ya te, me acostumbré a hacer todos los cálculos en casa, profe. y es Bueno, que igual se me hace más fácil la escuela. si Mucho fuéramos a más la fácil. escuela, la modalidad sería prácticamente lo mismo. Les presento la teoría acá en virtual y vamos a la escuela, ya lo que vamos a hacer es práctica, cálculo, razonamiento, corrijo, les voy haciendo seguimiento a los prácticos que van desarrollando. Haríamos de esa manera. Yo no me pondría a dictarlos, porque encima van una vez a la semana por mes casi. Con mucha suerte les toca un mes que van 2 veces, 2 semanas.
Entonces, no me voy a poner a dictar en clases. A lo sumo les voy a hacer un resumen, una introducción, explicación de ejercicios típicos de algunos prácticos. Pero si llegamos a volver a la escuela, no habría mucha variación con lo que estamos haciendo acá. Podríamos quitar más dudas, como por ejemplo que supo Pérez. Pérez y Quesada fueron... No, Quesada no alcanzó a ir. Pérez sí fue a presencial, no les dicté. Ah, sí, mi burbuja fue la única. Sí, sí, la burbuja 1, pero sí, justamente lo que hicimos fue aclarar las dudas, repasar los conceptos y explicar cosas puntuales. No me puse a dictar o a dar teoría. O sea, si vamos presenciales como para resolver ejercicios y para que se saquen dudas puntuales. Después todo el resto Ah, sí. queda cargado acá en la página de la SOS. Bien. Chicos, ¿alguna consulta o algo más? No, No. Bueno, se si, entendió, profe. si no hay dudas, como les dije, tengo que tener asistencia. Consulte San Martín, no hay ningún problema. Bien, el práctico de mecánica aplicada. No, San Martín, no le falta nada. ¿Por qué la pregunta? De mecánica aplicada únicamente hubieron dos compañeros de ustedes, nomás que no aprobaron. El resto tenían bastante bien los prácticos. Profe, esto le iba a preguntar, ¿cómo iba o sea, cómo iba a hacer para cerrar las notas? ¿De qué? ¿De Porque mecánica? entré tarde, no lo escuché. No, de todas las materias, de este trimestre, ¿no? Bien. Mecánica aplicada ya cerré. El que quedó aprobado con ese práctico de rozamiento tiene aprobada la materia. Únicamente dos compañeros de ustedes tienen que completarlo para mejorarlo y nada más. No se preocupe San Martín, recién leo el último comentario. No te puse materia aprobada porque no se lo puse a ninguno. Estuve medio Profe, atorado ¿no es estos días mecánica para hacer aplicada las la del año correcciones. pasado? Claro, el año pasado Ah, la que sí, tenía en Cundirie. ese ni lo vi. Tampoco, profe. Si Bueno, la, me si la nota, tocará si hacerlo la con... nota es más de 70 en mecánica aplicada, el práctico está aprobado. A quienes no lo aprobaron les puse que lo tienen que rehacer o tienen que completar tal punto, o que tienen tal error en tal despeje bueno, o algún cálculo. ¿Se puede entregar todavía? No. Sí, ¿Sí? sí, Ah, sí, bueno, entonces me voy a ese poner. lo van a tener para entregar durante todo el año. A ese no le voy a sumar o restar cosas. El de mecánica aplicada lo pueden entregar durante todo el año. Tienen hasta el 1 de noviembre. Después del 1 de noviembre ya no acepto más prácticos de mecánica aplicada. Nada más. De- Igual era uno, ¿no? Sí, 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 yo les hice uno con el material resumido, con videos explicativos. Los videos que les puse son muy parecidos a los ejercicios que yo les pedí. Así que si quieren ver los videos para guiarse de cómo hacer los cálculos, no tienen ningún problema, se les va a hacer fácil. Dele, profe. De Me nada. quedarían dos materias el año pasado, ¿no? Sí, Más, más mejor. bien. Quesada, me dijo que le explique cómo hice para cerrar las materias. Bien. Tecnología 3 solo lo cerré con el práctico número 1 y 2. Si están esos dos prácticos aprobados, la materia está aprobada este trimestre. El práctico 3 va a entrar para el segundo trimestre. Con esta materia mecánica aplicada a los mecanismos, perdón, esta materia es máquinas y elementos de transporte. Con esta materia únicamente corregí el práctico 1. Teniendo aprobado el práctico 1,
tienen aprobado el trimestre 1 de esta materia. El TP2 no me dejó lazos entrar a corregirlo la semana pasada, con todo esto de los vientos y demás. Y estos días ya estaba muy sobre la fecha, así que tenía que cerrar nota. El práctico número 2 queda para el segundo trimestre. Sí, Junto no con sea este. problema, profe, si Lazo da más en mantenimiento que en funcionamiento. Sí, sí, sí. Yo tenía muy buenos renombre, muy buenas referencias de esta plataforma por colegas de Neuquén que trabajan hace un par de años con lazos y venía re bien. Se ve que este año, donde empezaron a dárselo a más escuelas, como que se congestiona mucho, se congestionan los servidores. Pero, pero venía con muy buena referencia. A mí la plataforma me gusta. O Me gusta. sea, si anduviera bien, está bien, pero anda mal. Sí, sí, sí. Si anduviera bien, tiene, es mejor que Classroom para si anduviera bien. Sí, lo único malo capaz que el tema de las notificaciones, pero después, Sí, puede ser eso. ya me entero capaz las actividades o cosas así 2 días después. Por eso les aviso yo cuando cargo una actividad, les intento avisar cuando cargo una actividad, o les intento avisar cuando hay videoclase, o les digo que la actividad se las voy a cargar en estos días dentro de las videollamadas, para que estén atentos, justamente por eso, porque sé que Classroom no te avisa cuando yo subo una tarea. Classroom te avisa cuando te doy la devolución de una tarea, si es que yo le pongo para que te avise, que te la corregí, si te mandó un mensaje, o si te califiqué o te mencioné en algún comentario. Después tenés que entrar vos, ya queda a responsabilidad del alumno lo de entrar todos los días, revisar si tienen tareas, revisar si tienen foros o cosas así. Eso como que ya lo dejan en parte de responsabilidad del alumno. Claro, ese Claro, Classroom te nosotros estamos avisaba acostumbrados. siempre. Sí, Classroom era un barrilete. Cada cosa que pasaba y te mandaba un mensaje, o una notificación, o un correo. Bueno chicos, los dejo porque quiero descansar mi garganta, tomar algo y ya me viene otra clase Dale, más. Que tengan Listo, buena profe. tarde, nos vemos la semana que viene. Dale, Gracias, profe, nos vemos. igualmente. que esté bien.